Vamos a hablar con Milagros Guamán. Ella forma parte, es representante de la asociación Soy Autista y qué, una asociación que digamos yo conozco, no de tan cerca, pero sí la conozco, he escuchado cosas muy buenas de ellos y le quiero dar la bienvenida a Milagros Guamán. Bienvenida, Milagros. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Judy. Muchas gracias por esta invitación a PBO. ¿Qué tal, Milagros? Hablamos de las fiestas navideñas, hablamos de los juegos pirotécnicos, que dicho sea de paso, ojo, están prohibidos la venta y comercialización, venta y compra, de celebración, de las familias pequeñas o grandes que disfrutan, pero existen personas, niños, adultos, que no disfrutan tanto con, no solamente con los ruidos fuertes, sino con las luces, con estas bombardas y diversas cosas que se usan para celebrar. Dicho sea de paso, este año tenemos pocos que celebrar y más que agradecer. Y Milagros, desde Soy Autista y desde las instituciones de salud han alertado y han instado también a la población a reducir el uso de pirotécnicos. ¿Por qué? Porque se puede afectar a los pequeños niños que tienen el trastorno del espectro autista, lo que se conoce como TEA. Coméntanos, por favor, al respecto, Milagros. Efectivamente, Judy, desde hace 7 años la Asociación Soy Autista y viene llevando a cabo esta campaña que se llama Celebra sin pirotecnia, que es justamente para concientizar a la población y hacerles entender acerca del grave daño que podrían causar los sonidos de los pirotécnicos a las personas con autismo. ¿Y por qué los sonidos? Porque como todos sabemos, son sonidos muy fuertes, son sonidos secos, ¿no? En el caso de las bombardas, de las ratablancas y de todos estos pirotécnicos, ¿no? Exactamente. Y entonces lo que yo le quiero contar a la población a través de PBO es que las personas con autismo, muchas de ellas nacen con el oído inmaduro, ¿no? Entonces al nacer con el oído inmaduro escuchan todos los sonidos a la vez, pero lo escuchan a decibeles más altos. Entonces, lo que para nosotros es un sonido normal o podría ser un sonido fuerte como el caso de un cuetón, para ellos es elevado a mucho más, entonces el impacto es más grande. Digamos, Entran en pánico. Son más sensibles. Exactamente, porque su sistema sensorial está afectado, está alterado, ¿no es cierto? Porque nacen así, lamentablemente. Entonces, estos sonidos tan fuertes, al no filtrar los sonidos y no tener tiempo para reaccionar, lo que hacen es pueden convulsionar, pueden hacer ataques de pánico, pueden caerse sobre alguna estructura filuda, romperse la cabeza o morir, terminan en los hospitales, reventarse el tímpano, ¿no? Y sufrir un trauma terrible de susto, ¿no? Porque los asusta y los aterra demasiado. Entonces, es por eso que se hace una invocación a la población para que no usen pirotécnicos. Lo mismo ocurre con los chicos que tienen parálisis cerebral o que sufren de convulsiones. Uno de estos sonidos fuertes puede llevarlos a una terrible convulsión y en muchos casos, en algunos casos, no muchos, se ha dado que al niño o la persona, al adulto con autismo, le ha dado hasta un infarto, ¿no? El caso de mi hijo, por ejemplo, Judy, es que se reventó el tímpano y sangró durante 2 días, por escuchar los sonidos de los pirotécnicos. Entonces, y apretarse el oído para filtrar ese sonido, claro. Entonces, para taparse el sonido. Cuánto lo siento, Milagros, pero dicho sea de paso, la mamá hace un gran trabajo a través de esta asociación, no solamente velando por su hijo, sino por los hijos de los demás. Y Milagros, coméntame justamente sobre la población de personas que tienen el trastorno del espectro autista y diferenciamos entre adultos y niños, por favor. Exactamente, somos aproximadamente, según el último censo del 2017, a pesar que este censo no menciona claramente autismo, pero sí menciona dentro del censo discapacidad, y en el Perú hay 10 millones de discapacitados, el 2% de la población tiene alguna discapacidad, el 10% de la población tiene alguna discapacidad. Menciona que hay un grupo de niños, de personas que no tienen, que tienen discapacidad cognitiva, ¿no? Y dentro de esa discapacidad cognitiva estarían marcado el autismo. Estamos hablando de unas 180.000 personas en el Perú que podrían tener esta condición de vida, más sus familias, ¿no? Y lamentablemente en esta pandemia, así como a muchas familias, a muchos niños de educación regular se le han visto truncados pues sus estudios o han tenido que hacer adaptaciones, nosotros también estamos tratando de hacer lo mismo, pero sin mucho éxito,
porque el tratamiento de una persona con autismo es presencial y también muchas veces es medicado, y entonces los consultorios de los hospitales psiquiátricos no están atendiendo al público, entonces solamente están atendiendo emergencias, ¿no? Efectivamente, Milagros, nos cuentan además padres de familia con los que hemos hablado aquí, de niños con cáncer, con niños con enfermedades raras, diversos grupos de padres de familia que se han conformado, se han agrupado, se han reunido para que su voz sea más fuerte y sea escuchada. Justamente decían lo que tú también señalas, Milagros, que lamentablemente la COVID-19 ha opacado, digamos, la atención o la alerta por justamente estos problemas, ¿no? La atención a la salud mental, la atención a los niños con cáncer, con enfermedades raras, niños con plomo en la sangre. Todos esos casos que te menciono, Milagros, lo hemos tratado aquí en el programa. Y dicho sea de paso, se le podría sumar a esta cifra de 180.000 personas con discapacidades cognitivas, entre ellos aquellos que tienen trastorno de espectro autista, aquellas personas que no reciben tratamiento o que no han sido identificadas o que simplemente no existen para el país, que no están registrados. Hablamos pues de zonas rurales que tienen un poquito más de complejidad para acceder a la atención, ¿no es cierto? Por supuesto, imagínate que en el Perú solamente existen 2 psiquiatras infantiles, existen solo 2 psiquiatras infantiles que atienden fuera de Lima, fuera de la región. Los demás están en Lima. Existen aproximadamente 55, exacto, 55 psiquiatras infantiles en el Perú, de los cuales solo 2 están fuera de Lima. Eso quiere decir que el resto de las regiones no tiene diagnóstico, no tiene tratamiento, no tiene especialistas que puedan ayudarlos, ¿no? Que puedan orientar a los padres, que puedan medicarlos, que puedan diagnosticar sobre todo. Y en las zonas pobres es mucho peor todavía. Milagros, ¿cómo manejar, vayamos ya al tema específico, ¿no? Durante estas fiestas, nosotros lamentablemente tenemos esta costumbre que, si bien es cierto, es muy bonita, ¿no? Guardar nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras celebraciones y demás. En el interior del país, por ejemplo, el uso de juegos pirotécnicos no es tan grande como en Lima, pero se usan para las fiestas, por ejemplo, la quema del castillo. Y si bien es cierto, para las personas quienes no entendemos, no nos hemos puesto en el zapato de una persona que tiene el TEA, pues de repente lo podemos disfrutar. Va a ser inminente a lo mejor el uso de pirotécnicos, pese, repito, a que esté prohibido durante estas fiestas. ¿Qué hacer, Milagros? ¿Qué le dirías a esa familia que tiene a un integrante, a un ser querido, justamente con esta condición? ¿Cómo actuar? ¿Cómo proceder? Sí, yo lo que les diría es que si ya más o menos se han dado cuenta que su niño es hipersensible, que tiene sensibilidad auditiva, la noche del 24 o la noche del 31 deberían estar cerca de esta persona para intentar protegerla, intentar abrazarla. Si tienen recursos, poder comprarse algunos audífonos que quitan el sonido los sonidos externos, ¿no? Entonces, los que usan los obreros de construcción, por ejemplo, ¿no? De repente, estar cerca de una ventana, a la calle, de repente acondicionar la ventana de tal forma que el sonido no filtre tanto, pero todo eso, para todo eso se necesitan recursos y muchos padres tampoco saben cómo hacerlo. Lo más interesante y lo mejor sería contarle a la población que podría tener algún vecino con autismo, que muchos de ellos lo saben, ¿no? Y que tomen conciencia y que estos días y que nunca realmente usen pirotécnicos, porque hay formas de celebrar y no necesariamente tienen que ser con pirotécnicos que no solamente causan daño a las personas, sino contaminan el medio ambiente. Eso es decir, ¿no? Hay muchos daños, además, colaterales, además de ese que es sumamente importante, que causa el jugar con artefactos pirotécnicos, ¿no? Vamos a ver, lamentablemente, casos repetidos sobre pequeños que han accedido, que han manipulado estos juegos pirotécnicos y al final pues han terminado heridos. No vamos a dar más detalle de eso porque nosotros lo conocemos bien y es difícil hablar de una situación así y más aún de un niño. Entonces, no tiene aspectos positivos más allá de un tema cultural o de tradición o de juego, ¿no? ¿Qué otro aspecto positivo le podemos encontrar, por Dios? Absolutamente, ¿no? Y sobre todo cuando los bomberos dicen
que en estas épocas, en las épocas de navideñas, las emergencias por quemaduras suben un 600%. No solamente quemaduras, sino por amagos de incendio, por incendios, por malas manipulaciones de los aparatos pirotécnicos, ¿no? Entonces, es un llamado de alerta que nosotros hacemos. Yo les pido, por favor, que entren a nuestras redes sociales, a las de Soy Autista y que busquen nuestra campaña Celebra sin Pirotecnia, la compartan, ¿no? Y traten de concientizar a sus vecinos, a sus familiares y a toda la población en sí, porque que entiendan que a pesar que hay normas, a pesar que hay ordenanzas municipales, por ejemplo, Lima acaba de sacar una ordenanza municipal, pero la gente nunca hace caso, la gente no respeta, la gente es un poco realmente, no sé si llamarla egoísta, pero ignorante probablemente, que no sabe que esto hace daño, y de ahí la labor de ustedes que nos ayudan a además, difundir Milagros, esto, ¿no? yo te cuento una experiencia. Hace algunos años me tocó entrevistar, creo que también a una representante de Soy Autista y ella me contaba del comportamiento de una persona con autismo. Y era bien complejo, ¿no? Bien profundo para analizar y para conocer y para entender. Y yo recuerdo haber subido a un corredor, al corredor azul, y una persona gritaba y decía, ¡ta! ¡Ya! Y gritaba muy cerca de una señorita y le decía, buenos días, y le decía fuerte. Y luego le preguntaba, ¿y por qué no me respondes? ¿Y por qué no me respondes? Y la señorita estaba un poco asustada. Y luego, y él tenía un distintivo de que efectivamente tenía esta condición, pero nosotros en la sociedad somos ignorantes y no sabemos cómo lidiar, cómo de repente decirle, hola, ¿qué tal? ¿No? Y poder manejar esa situación y no hacer que esta persona se confunda más o llegue en algún momento a tener otro tipo de comportamiento. Claro, probablemente era una persona con autismo que no tenía lenguaje y que esa era su forma de comunicarse, ¿no? Y bueno, cuando vemos a una persona que es así, que físicamente no parece que tuviera una condición o ciertas características y van mostrando sus características en el camino, bueno, hay que tratar de ser lo menos invasivo, lo menos, sobre todo invasivo, yo diría, ¿no? Y bueno, tratar de observar a ver qué es lo que necesita, qué es lo que quiere o qué está tratando de decir. Nada mejor que su acompañante puede saber qué es lo que la persona está queriendo, necesita, ¿no? Claro, pero como hay familias que no tienen pues las condiciones de siempre acompañarlos y ya es una persona adulta y lamentablemente pues tiene que continuar con su vida pese a los obstáculos que tiene también como sociedad esta, que no conocemos cómo manejar o cómo incluirlos en las actividades normales, era complicado, porque yo recuerdo haber visto a esa persona sola y era complicado también, como te digo, ayudarlo y guiarlo un poco. Pero Milagros, yo te agradezco habernos informado sobre el tema. Esperemos pues que cada año tratemos de reducir el uso de los juegos pirotécnicos y ponernos en el lugar y tener empatía, ¿no? Y ponernos en el lugar de una persona que está sufriendo en estas llamadas fiestas. Por supuesto, Judy, muchísimas gracias y un saludo para ustedes en esta Navidad. Y ya saben, evitemos el uso de pirotécnicos. Muchísimas gracias. Gracias, Milagros. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.